Buen día, mi nombre es Anayeli Rivera Melgar y este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, con el profesor Juan Morales. Temas referentes a la unidad número 3, análisis de varianza. Comencemos. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Y aquí podemos ver una gráfica donde vemos que los valores de F no son simétricos. Siempre va a estar cargado hacia el lado derecho, puesto que son negativos, nunca hacia el lado izquierdo. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medidas poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las 3 medidas poblacionales son iguales y la hipótesis alterna plantea que las 3 medidas poblacionales son diferentes. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de la igualdad de medidas. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, siempre de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. La fuerza gramos es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produce la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de la fuerza en gramos. Una palmada en la espalda, 4.1 gramos. Desplomarse de una silla, 10.1 gramos. Bajar de un escalón, 8.1 gramos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de análisis de varianza de un factor. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de un choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Y aquí tenemos la tabla donde nos muestra el tipo de auto y el número de auto. Tenemos autos compactos, medianos, grandes y pues son 10 muestras. Y aquí podemos observar los valores. Vamos a abrir los datos previamente cargados en Minitab. Ok, aquí ya están los datos previamente capturados. Es los autos compactos, medianos y grandes, como lo muestra la tabla, y nos dice el problema que utilicemos las mediciones de desaceleración de los pechos incluidas en la siguiente tabla y un nivel de aceleración un nivel de significancia del alfa del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Bueno, aquí vamos a usar el método de ANOVA. Primero necesitamos hacer una prueba para saber si las variaciones son iguales y si son diferentes, pues no procederíamos a hacer el método de prueba equivalente de la ANOVA. Empecemos por hacer esa prueba. Nos vamos a ir a Start, ANOVA, Test for Equal Variances y
Como tenemos los datos previamente capturados en diferentes columnas, pues aquí solo nos da dos opciones, capturados en una sola columna o capturados en diferente. En este caso vamos a seleccionar que son capturados diferente y vamos a seleccionar aquí pues los tres valores, el mediano, el compacto, el mediano y el grande. Aquí podemos ver el nivel de confianza que es el 95% en opciones, pues las gráficas no le movemos nada, los resultados pues estos están palomeados todos y no movemos nada más. Le damos directamente a OK y aquí nos muestra una prueba de, de igualdad si las varianzas pues son iguales. La comparación del intervalo pues es con el valor de alfa significativo del 0.05% y aquí podemos ver los datos agrupados de los automóviles compactos, medianos y grandes. Esta tabla también nos muestra la comparación múltiple con un valor de pi-value del 0.979 y un nivel de prueba del pi-value del 0.8%. Aquí podemos ver que significativamente pues los datos se encuentran agrupados de forma similar o la varianza está más o menos de forma similar y la misma gráfica nos dice que no existe relación correspondiente. Las desviaciones estándar son significativamente pues diferentes, están un poco diferentes. Además, los valores de pi-value pues son mayores al 0.05%. Eso quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula que diría que las tres varianzas pues son iguales. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que no son iguales. Entonces, al tener esto en cuenta, pues proseguimos con el análisis, ¿no? Entonces nos vamos a Start, nos vamos a Nova, vamos a seleccionar el de un camino. Tenemos pues previamente columnas separadas y pues volvemos a elegir las tres columnas, compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir a opciones, aquí seguimos teniendo el mismo nivel de significancia del 95%. El método de comparación pues tiene varios métodos de comparación, vamos a seleccionarlos todos. En este caso le vamos a dar OK. Las gráficas que nos dé todas en una. Los resultados pues están seleccionados todos y le vamos a dar OK. Entonces nos muestra primero varias gráficas. La primera de ellas pues es unas gráficas residuales. Aquí podemos ver cómo se comportan los datos. Todos los datos están centrados y pues están repartidos equitativamente en la prueba de normalidad, ¿no? Entonces también tenemos un histograma. Aquí el histograma nos deja ver una campana de Gauss y los datos pues prácticamente se están agrupando en el centro. Y pues los valores ajustados, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se comportan los datos a través de esta gráfica. Después tenemos una gráfica de un intervalo. En esta gráfica pues podemos observar cómo se comportan los datos de los autos compactos, medianos y grandes. Esta es usada para calcular los intervalos y podemos ver que en los autos compactos tenemos un valor estimado del 44.7% y el intervalo está desde el 41 al 47 y son 10 muestras, ¿no? En el mediano podemos observar que con un nivel de confianza del 95%, el valor estimado es de 42.2 y pues el intervalo está de 39 a 44 y pues son 10 muestras, ¿no?
Y la de los autos grandes, el valor estimado es de 39 y el intervalo está de 36 a 41. Entonces aquí podemos ver cómo va en orden descendiente. Después nos muestra la prueba de HCU con un valor del 95%. En este caso pues nos muestra cómo están los datos acercados al cero o si sobrepasan el cero, pero en esta medida pues no está comparando los tres autos al mismo tiempo, sino primero está comparando el auto compacto con el mediano, luego está comparando el auto mediano con el compacto y luego el grande con el compacto. Entonces de esta manera se están comparando todos. Aquí podemos ver que la comparación o los datos del compacto con el mediano pues sobrepasa el cero. El auto mediano va hacia el cero y el grande se está acercando al cero. En un intervalo que tiene cero en sus puntos, le corresponde, significa que los datos son significativamente pues diferentes. Aquí nos muestra la prueba de Dunet, el nivel de confianza o el impacto sobre el auto mediano con el compacto y el grande con el compacto. Aquí de igual manera nos dice si un intervalo no contiene cero, le corresponde, significa que es significativamente diferente de la media de control. Entonces aquí podemos ver que los datos del auto mediano con el compacto se están acercando a cero y el grande con el compacto pues está un poco antes del cero. Y nos muestra la prueba de Fisher. De igual manera pues los datos tienen que acercarse a cero. Está comparando los automóviles medianos con los compactos, los grandes con los compactos y los grandes con los medianos. Aquí podemos ver que el auto mediano con el compacto y el auto grande con el mediano pues son similares, están cerca del cero y el único que está alejado o es menor es el grande con el compacto. Si un intervalo no contiene cero, le corresponde que son diferentes. Entonces pues esto podemos observar que los autos medianos con el compacto y grande con el mediano pues son relativamente iguales. Y pues nos hace la prueba de Turkey también, la diferencia del auto compacto y el mediano. De igual manera los datos pues tienen que acercarse a cero. Aquí está comparado el auto mediano con el compacto, pues sobrepasa el cero o está cerca del cero. Este es un valor de menos 2.6 y su intervalo pues va de menos 7 a 0.2 y el auto grande pues está relativamente, pues se acerca pero no llega lo suficientemente al cero y el grande al mediano pues sí de igual manera sobrepasa. De igual forma aquí podemos ver que los datos del auto mediano con el compacto y el grande con el mediano pues son significativamente iguales. Igual si un intervalo no contiene el cero, significa que los datos son significativamente pues diferentes. Entonces los datos de estos son diferentes. De igual forma nos arroja aquí en este pergamino de igual manera los datos para poder evaluar. Aquí nos están diciendo que estamos comparando por el método ANOVA los automóviles compactos, medianos y grandes. El método pues nos tiene dos opciones, ¿no? Tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales. Entonces tenemos un nivel de significancia de alfa del 0.05%. Y bueno, aquí tenemos la información, tenemos tres valores. El análisis de varianza pues primero nos muestra un valor del 0.028%. Eso quiere decir, si recordamos el texto o la lectura, si quiere decir si estamos menores a 0.05 o el valor de alfa, los datos son diferentes. Si estamos mayores a alfa, los datos son iguales. Entonces de aquí podemos concluir con el factor de p-value que los datos, pues sí hay datos similares. Ahora vamos a ver el modelo sumarizado. Aquí nos da la desviación
estándar, que es 4.45. Nos va el valor de las R's. El que nos interesa es la de la R ajustada, el cual significa que representa el 17.59% del valor atribuible al de la varianza. Entonces el 17.59% tiene variación. Las medias del compacto, pues aquí nos dicen los datos, la media, la desviación estándar y el porcentaje, cuál es su intervalo de confianza. Aquí en general, pues el valor de la desviación estándar es 4.45. La prueba de comparación de Tukey, pues nos dice relativamente cómo están los factores, su media y cuáles son los valores que se comparan, por así decirlo, pues son diferentes. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el valor del auto compactado pues es 1. Los únicos valores que se relacionan pues son el mediano con el grande, ¿no? Bueno, aquí significa que no, si no comparten letras son significativamente diferentes. Si no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí nos vuelve a decir, como las gráficas, que tiene dos valores A y B. Puede estar tanto con el compacto como con el grande, entonces significa que los datos del mediano pues son diferentes. La prueba de Tukey pues de igual manera nos explica pues los niveles de diferencia que hay entre el mediano y el compacto, el grande con el compacto y el grande con el mediano. Aquí nos da un valor ajustado del valor de pi-value. Aquí podemos concluir que el auto mediano y comparado con el compacto, tiene un valor de pi-value del 0.45. Esto quiere decir que es un valor arriba del alfa del 0.05%. Significa que estos datos entre sí son diferentes. El grande con el compacto tiene un valor de significancia del 0.02%, significa que los datos son diferentes, y el grande con el mediano tiene un valor de 0.28, significa que no son diferentes, son iguales. La prueba de Fisher nos dice y nos agrupa de igual manera que la prueba de Tukey, que está comparando el auto compacto, el mediano y el grande. El único, si no tiene letras iguales, significa que los datos son diferentes. El único que tiene, que serían datos o que contiene datos diferentes, es el mediano. Para la prueba de Fisher, también de igual manera aquí podemos compararlos de forma individual. El auto o los niveles de confianza del auto mediano con el compacto nos dice que el valor de pi-value es de 0.20.3. Eso significa que los valores pues no son diferentes. El grande con el compacto sí son diferentes, y el grande con el mediano no son diferentes. Y nos muestra de igual manera la prueba de Dunet. Aquí nos hace referencia a que si no está identificada con la letra A, significa que están diferentes del control de la media. Entonces aquí podemos ver si significa que si no está identificada con la letra A, son significativamente diferentes del nivel de la media. Entonces, los únicos que están como en control son el compacto y el mediano y el grande. Y pues de igual manera aquí en la prueba de Dunet podemos ver de forma individual el mediano con el compacto y el grande con el compacto, que es el que tiene el control, el que está marcando aquí la pauta. Si fuera el valor de pi-value, el mediano con el compacto, pues los datos son iguales, y el grande con el compacto, pues los datos son diferentes. De igual forma hace la prueba de HSU, múltiple comparación. Aquí de igual manera nos da las relaciones que hay con el compacto con el mediano, su media de diferencia, el nivel de confianza que está en intervalo, el valor de la P ajustada. El compacto con el mediano pues no tiene
son iguales, el mediano con el compacto son iguales y el grande con el compacto pues son diferentes. Entonces, de igual forma, nosotros podemos concluir o afirmar que las tres muestras provienen de la aprobación con medias iguales, pues podemos concluir que sí, tiene medias iguales al parecer, la única un poco diferente o alejada, pues es la grande con la grande. Pero en general, pues las dos muestras son iguales. Continuamos. Ahora tenemos otro ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida y si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos los datos previamente capturados en Minitab. Y pues aquí tenemos los 10 datos capturados. De igual forma vamos a revisar pues la prueba para saber si las varianzas son iguales. Si son diferentes pues no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Start, ANOVA, Test for Equal Variance. Tenemos los datos anotados por separado y de igual manera pues aquí vamos a seleccionar el compacto, el mediano y el grande. Nos vamos a dar OK y pues aquí a simple vista tenemos el valor de comparación múltiple de P, que es 0.12, el valor de P también es 0.17, los dos están arriba del valor de alfa, que es 0.05, entonces no podemos concluir que la hipótesis alterna de que son diferentes. Entonces aquí vemos los valores de P, del compacto, el mediano y el grande. Si los intervalos no se traslapan, en este caso sí está algo de traslapado, los niveles de desviación estándar serían significativamente diferentes, pero aquí pues hay un poco de traslape entre ellos. Entonces podríamos continuar. Entonces nos vamos a Start, ANOVA, le vamos a dar On Weight, vamos a seleccionar pues que tenemos varios factores. De igual manera es el compacto, el mediano y el grande. Nos vamos a ir a opciones, tenemos el 95% del nivel de confianza. La comparación pues vamos a poner pues todas las pruebas. Le damos OK, las gráficas las 3 en 1, los resultados pues son todos. Le damos OK y pues nuevamente tenemos varias gráficas. La primera de ellas es la prueba de normalidad. Bueno, son las gráficas residuales. En ella podemos ver la primera es la gráfica residual, donde vemos todos los valores que están agrupados de forma significativa, se ven normales. La gráfica residual de ajustes, aquí podemos ver cómo se comportan los valores arriba de 0 y un histograma. Aquí podemos observar pues que la campana de Gauss pues realmente no está un poco descompuesta, no está totalmente como debería de ser y los datos pues realmente no se encuentran agrupados. De igual manera estamos viendo el intervalo el intervalo de comparación. En él la desviación estándar es usada para calcular los intervalos. Aquí podemos ver cómo se comportan. El siguiente gráfica nos dice cómo está la prueba de HSU, comparando pues si están dentro de 0, el compacto con el mediano con el compacto y el grande con el compacto. Si un intervalo tiene 0 en sus puntos finales,
significa que son significativamente pues diferentes. Está también la prueba de Dunet, el nivel de medias o el control de medias, el mediano con el compacto y el grande con el compacto. Nuevamente podemos ver el 0, que tiene que estar dentro de los valores y pues sobrepasa. Si un intervalo no contiene 0, le corresponde, significa que son diferentes de la media de control. Entonces pues estos no son diferentes. Tenemos la prueba de Fisher, la diferencia de las medias. Aquí está comparando el mediano con el compacto, el grande con el compacto y el grande con el mediano. Si un intervalo no contiene 0, le corresponde, significa que son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que los tres atraviesan 0, entonces pues son iguales, ¿no? Y la prueba de Turkey nos dice nuevamente que está comparando el mediano con el compacto, el grande con el compacto y el grande con el mediano. Si los intervalos no contienen 0, le corresponde que son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que las tres pues atraviesan el 0, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el pergamino. Nos da dos hipótesis. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna nos dice que todas las medias pues son diferentes y el nivel de significancia pues es de alfa del 0.05%, ¿no? Aquí nos da la información de los valores que procedimos para hacer el método ANOVA, el análisis de varianza. Aquí nos está diciendo pues que el valor de pi-value es del 0.676, es un valor alto, mayor al de alfa. Eso significa que podemos aceptar la hipótesis nula de que todas las medias pues son iguales y rechazar la hipótesis alterna de que todas las medias pues son diferentes. Aquí nos da el modelo sumarizado, nos da el valor de S y la R ajustada y la R predicha. La R ajustada nos dice pues que no existe que el 0% pues representa variación. Eso quiere decir que no tenemos variación en estos valores. Aquí podemos ver el intervalo que hay del compacto, el mediano y el grande con un nivel de confianza del 95%. Y la desviación estándar pues general sería el 125.97%. La prueba de comparación de Turkey pues nos dice aquí cómo está comparando los factores del compacto, el mediano y el grande con sus 10 muestras y las medias que significan para ellos. Significa que si no contiene una letra son significativamente diferentes. Entonces los tres comparten la misma letra, eso quiere decir que tenemos valores similares. La prueba de Turkey, pues aquí de igual manera lo podemos revisar. El mediano con el compacto, el grande con el compacto y el grande con el mediano, todos tienen un valor de pi-value y todos los valores de pi-value están mayores al nivel de alfa del 0.05%. Eso significa que la hipótesis nula, todas las medias pues son similares, ¿no? Aceptamos la hipótesis media. Entonces hace la prueba de comparación de Fisher. De igual manera significa que si no comparte una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí nuevamente podemos ver que todos los valores pues son iguales, ¿no? Entonces sí comparten medias. La prueba de Fisher individual pues aquí nos dice de igual manera sus intervalos y el valor de la P ajustada por mediano a compacto, grande a compacto y grande a mediano. Eso significa que todos los valores de P están en 0. Más arriba del nivel de alfa o el valor de alfa del 0.05%. Nuevamente todas aceptamos la hipótesis nula de que todas las medias pues son iguales. Y tenemos la prueba de Dunet, el método de Dunet, la comparación. De igual manera nos dice que si no está identificado con la letra A son significativamente diferentes del control del nivel de las medias. Todos los factores del compacto, el mediano y el grande comparten una letra, entonces nuevamente podemos aceptar la hipótesis nula de que todas las medias pues son iguales. Y aquí tenemos la prueba individual, el mediano con el compacto y el grande con el compacto. Nuevamente podemos ver su intervalo y sus medias
sus P's con un mayor de alfa mayor al 0.05%, están en 0.6, arriba de 0.6. Eso significa que volvemos a aceptar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Y tenemos el método de HSU múltiple. De igual manera podemos aquí nuevamente ver que los valores de pi-value son mayores al nivel de alfa del 0.05%, perdón, entonces nuevamente aceptamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y pues esto nos deja responder que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Sí, tienen la misma media, y los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, no se puede aceptar que los autos grandes son más seguros. Entonces, continuamos con análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias siempre de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de factores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceado. Y vamos a revisar un ejemplo. Es el ejemplo de análisis de dos varianzas, el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilicé un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de un automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de la columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilicé un nivel de significancia del 0.05%. Entonces esto lo vamos a resolver mediante Minitab. Aquí tenemos pues los datos previamente capturados. Vamos a analizarlos. Primeramente tenemos que hacer un análisis de las medias de los datos. Esto es un poco fácil. Nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a análisis de las medias. En este caso, pues vamos a responder que la columna C1 es la aceleración del pecho, el factor 1 pues es el tipo de automóvil y el factor 2 pues es el tamaño del automóvil. Tenemos un nivel de alfa del 0.05% y le damos OK. Aquí vamos a ver por el método de dos vías, cuál es el análisis de las medias. Aquí podemos ver una interacción de los efectos. Tenemos los efectos de este lado con un valor previamente vemos aquí el compacto extranjero, el grande, el mediano, el compacto nacional y el grande mediano. Cómo se muestran sus interacciones de las medias. En este caso ninguno de los factores pues se encuentra fuera de los límites de control. También tenemos un efecto de las medias por tipo de automóvil. Aquí podemos observar que existen algunos puntos que están como fuera de los límites de control. En este caso nos está diciendo que el extranjero con valor de 44.4 pues se encuentra fuera de los límites de control, y también el nacional con un valor de 39 por tipo automóvil.
y el efecto de las medias por tamaño de automóvil. Pues los valores de las medias pues se encuentran dentro de los límites de control. En este caso pues está arriba de 0. El compacto, el grande está debajo de 0 y el mediano pues está un poquito pegado al 0 positivo. Entonces, deberíamos de revisar, los datos se encuentran bien. Y ahora vamos a hacer un análisis pues de varianza, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Start, ANOVA, balanceo de ANOVA. Contiene pues la misma cantidad de datos. Pues los responsables pues son la deceleración en pecho en gramos. El modelo pues es por tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos a ver en opciones, pues no vamos a modificar nada. Las gráficas, las 4 en 1. Los resultados no le movemos nada. Le damos OK. Y pues aquí vamos a ver las gráficas. La que nos arroja primero es una gráfica residual. La primera es la residual, cómo se comportan los datos. Se ven que los datos pues son anormales. Una prueba de la siguiente gráfica pues nos muestra las pruebas, cómo se comportan los datos a través del tiempo. Pues nos muestra cómo se comportaría la campana de Gauss. Esta está recargada hacia la derecha y pues cómo se observa el orden de los puntos. Todos los puntos pues se encuentran arriba, abajo, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco el análisis de varianza en el pergamino. Aquí nos dice los factores de información por tipo de automóvil y tamaño de automóvil, extranjera, nacional, compacto y grande. Bueno, de esta manera el análisis de varianza para desaceleración del pecho en gramos nos da el valor de p-value. En este caso, por tipo de automóvil, tenemos un valor de 0.03. Es un valor pequeño al del nivel de alfa, que es el 0.05%. Eso significa que podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes y rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. El tamaño del automóvil, de igual manera, tenemos un nivel de P o un valor de P del 0.06. Nuevamente rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y por tipo de automóvil o tamaño de automóvil, pues sí tenemos un valor de p-value bastante grande, que es del 0.717%. Esto significa que pues son iguales las medias en este factor, ¿no? Tenemos el modelo sumarizado, nos da el valor de la S, y la S ajustado pues nos dice que el 32.77% representa el valor atribuible a la variación. Es un valor pues un poco grande, ¿no? Entonces, nuevamente pues vamos a seguir revisando la información. Tenemos varias maneras de seguir analizando esta información. Esta era por análisis de varianza. Ahora vamos a ver otro que se llama Start, ANOVA, y nos vamos a ir a Interplot con dos grupos, y pues de igual manera las variables pues van a ser la deceleración del pecho. La categoría de variables de los grupos pues vamos a seleccionar que son el tipo de automóvil, el tamaño del auto. Vamos a ver que tenemos separadas en gráficas. Le damos OK. Y aquí podemos ver cómo se comportan los automóviles. Las desviaciones estándar aquí individuales pues son usadas para calcular los intervalos. En este caso pues aquí tenemos por tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Si es extranjero compacto, pues aquí nos dice que su intervalo
el valor estimado es de 47 con un intervalo de 31 a 62 y solo tenemos 3 datos. El grande extranjero nos dice que el valor estimado es de 39.66 y su intervalo es de 22.75 a 56.57. Y el extranjero mediano pues nos dice que su media o su valor estimado es de 45 y el intervalo es de 35 a 56 y pues la media es de 45.6. En este caso pues vemos de los autos nacionales compacto, tenemos un valor estimado de 43 y el intervalo va de 40 a 45, pues tenemos 3 datos y para los autos grandes pues tenemos un valor estimado de 36 con las medias de 29 a 42 y los autos nacionales medianos pues nos indican que tenemos un valor estimado de 38 con un intervalo de 26.61 a 49. Entonces aquí podemos observar pues cómo se están usando las desviaciones estándar, cómo se encuentran en esta gráfica, pues están ligeramente pues con el mismo valor, ¿no? Después vamos a calcular por Start, ANOVA. Esta nos muestra los efectos. Vamos a ver la responsable, pues es la desaceleración del pecho en gramos, los tipos de automóvil, tamaño de automóvil, le vamos a dar opciones, no le movemos nada, le damos OK. Aquí podemos ver cómo se comportan los datos o las medias, o qué significan pues los efectos. Por tipo de automóvil, la media pues nos dice que el extranjero, el nacional pues va hacia la baja y el tamaño del automóvil pues tenemos que el compacto está arriba, el grande pues está abajo y el mediano pues está cerca del cero. Este se está comportando un poco mejor. El grande pues no significa que pues esté siendo de los mejores. En este caso pues también podemos revisar la información en Start, ANOVA, la interpretación de los datos, la aceleración, tamaño de automóvil, los factores, pues es el tipo de automóvil y el tamaño. En opciones no le vamos a mover nada, nos vamos a OK. Y aquí podemos ver ya de forma visual si los datos tienen un poco de relación o no. En este caso pues nos dicen que en este punto pues no tendríamos relación, los datos se encuentran como tipo paralelo, entonces no existiría pues relación o interrelación entre los autos extranjeros y los autos nacionales cuando son compactos, grandes y medianos. Pero pues también existe otra forma de revisar esta información, solamente si ponemos los datos al revés nos van a dar un poco más de significancia o podemos revisar un poco más la información. Aquí tenemos por tipo de automóvil extranjero mediano. En este caso los que no tienen nada que ver pues son el auto compacto con el grande. En este caso pues son líneas paralelas, nunca se van a chocar, pero si el auto mediano tiene algún dato o en algún momento si los valores incrementan o tendría relación con los autos compactos y los autos nacionales. ¿Ok? Entonces, para revisar si utiliza un nivel de confianza, utiliza un análisis de variación de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil extranjero nacional, un efecto de factor de columna de tamaño del automóvil compacto grande. Ok, aquí podemos conducir que por tamaño de automóvil pues no existe una relación suficiente, pero por tipo de automóvil, cuando es extranjero o nacional, el que tiene variación pues es el auto mediano, ¿no? Tiene una relación con el auto compacto y el auto grande. Continuamos. Vamos a ver el siguiente problema. Este es un ejercicio de elecciones en la cabeza con un choque de automóvil.
A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que se representa un criterio estándar de las lesiones de la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna de tamaño automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Entonces, datos previamente capturados en Minitab. Y aquí podemos ver pues las tres columnas y pues los datos aquí ajustados dependiendo del tipo de automóvil, el tipo de tamaño. Bueno, primeramente vamos a hacer un análisis de las medias. Nos vamos a ir a análisis, ANOVA, Start, ANOVA y análisis de medias. En este caso, pues el principal es la desaceleración del pecho. Pues los factores pues son el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, con un nivel de alfa del 0.05%, como lo indica el problema. Aquí tenemos el análisis de la interacción de los efectos de las medias. En este caso podemos ver el compacto extranjero, el grande, el mediano, el compacto nacional, el grande y el mediano. Cómo se comportan todos los límites, pues todos los valores se encuentran dentro del límite superior y límite inferior. No tenemos ningún punto fuera. Las medias, los efectos de las medias por tipo de automóvil. Aquí podemos ver claramente que existe un valor o unos valores que están un poco cercanos a salirse de control. En este caso son los extranjeros y el nacional, y los efectos de las medias por tamaño de automóvil. Aquí podemos ver cómo se comportan. Estos sí se encuentran dentro del límite dentro de los límites de tolerancia, y pues los valores están muy cercanos al cero. Entonces vamos a analizar un poco eso. Entonces ahora vamos a realizar el análisis de la varianza. El análisis de la varianza pues nos dice la misma cantidad de datos que podemos tener. En este caso nos vamos a estar ANOVA, análisis análisis de arroba. En este caso vamos a ver la desaceleración del pecho en gramos, tipo de automóvil, tipo de tamaño, tipo de automóvil por tipo de automóvil. Las gráficas no le movemos nada. 4 en 1 y le damos OK. Ok, aquí tenemos la primera gráfica de que es la residuales. En este caso pues nos muestra el porcentaje residual que existe a través de los valores. Datos completamente normales. El histograma se ve que está un poco recargado hacia el lado izquierdo, es negativo, y cómo se encuentran ordenados los puntos, ¿no? En este caso nos dice aquí cómo se comportan los datos por tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande, ¿no? Y pues el análisis de la desaceleración del pecho por tipo de automóvil, el valor de p-value 0.15, entonces está arriba de alfa, significa que la hipótesis nula es aceptada, que las medidas son iguales. El tamaño del automóvil de igual manera está arriba del nivel de alfa, la hipótesis nula es aceptada, que las medidas son iguales. Y por tipo de automóvil o tamaño del automóvil es igual, está arriba del nivel de alfa, está aceptada la hipótesis nula, que plantea que las medidas son iguales. Nos da el modelo sumarizado, que nos da la desviación estándar 125, y la R ajustada es del 5.30%. La R ajustada representa el porcentaje de atributo a la variación, que es de 5.30%. Entonces continuamos revisando. Ya revisamos las gráficas residuales. En este caso nos volvemos a ir a Star, ANOVA, vamos a ir a Interpret
plot con grupos, porque tenemos varios grupos. En este caso, la variable pues es la aceleración del pecho, y pues las arteriales por grupo pues es el tipo de automóvil, tamaño, ¿no? Escala no le movemos nada, etiquetas pues no, múltiples gráficas le decimos que sí, le damos OK. Ok, en este caso aquí nos muestra aquí de forma visual cómo se encuentran los intervalos de confianza entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil. Las desviaciones estándar e individual son usadas para calcular pues los intervalos. En este caso, los autos extranjeros, pues cómo se comportan de forma visual sus intervalos de confianza. Entonces casi todos pues se encuentran distribuidos o interlapados. Entonces vamos a ver. Ok, después vamos a hacer el método de efecto. Nos vamos a ir a Start, ANOVA, efecto, le damos OK. Y aquí podemos observar cómo es el efecto de las medias por tipo de automóvil y tamaño. En este podemos ver que el extranjero y el nacional pues también va en picada, y el tamaño del automóvil pues podemos ver el efecto de las medias de que los carros grandes pues están por debajo de la media, y el auto compacto pues es el más usado, ¿no? Y de ahí podremos observar que vamos a ver la interacción que existe de ellos para tomar una decisión. En el intervalo de plot le damos, pues la respuesta es la aceleración del pecho, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Le damos OK, y aquí podemos observar cómo se comportan los datos, ¿no? En este caso, si existe alguna interrelación o no. Sí, aquí podemos ver cómo se cruzan los datos del auto compacto, el grande y el mediano por tamaño de automóvil. Entonces sí existe una relación, aquí lo podemos ver gráficamente, que sí existe relación por tamaño del automóvil, ¿no? Entonces de igual manera podemos observar este mismo gráfica, pero le damos OK. Ay. Vamos a ir a Start, ANOVA. Y aquí vamos a ver por tipo de automóvil qué relación existe entre los autos, ¿no? En este caso, la única relación que nosotros tendríamos es la de los autos medianos, porque son los únicos que se relacionan o chocan entre ellos. Entonces, en algún punto, si los autos grandes del extranjero y nacional continúan creciendo sus valores, pues vamos a tener algún punto en choque, ¿no? Pero por lo pronto, los autos de tipo automóvil mediano, ya sea extranjero o nacional, sí tienen relación. Entonces vamos a ver, el problema nos dice que se representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí existe relación entre las dos. Por tamaño de automóvil los tres están relacionados, y por tipo de automóvil únicamente es por el auto mediano. Y con eso concluimos los problemas de análisis de varianza de la unidad número 3. En total fueron 4 problemas resueltos. Continuamos con herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral para el proyecto de análisis de varianza de la unidad número 3. En este caso tenemos un problema. En este caso se someten 24 muestras de agua a 4 litros de tratamiento de descontaminación diferentes y asignados al azar. Para cada muestra se mide un indicador de calidad del agua. Cuanto más alto está el indicador, mayor cantidad del agua. Con un nivel de confianza del 95%, son los tratamientos igualmente efectivos. Esto lo vamos a resolver
por medio de Minitab y lo vamos a resolver por el método de análisis de varianza de un factor. En este caso, vamos a hacer el método una prueba para saber si las varianzas son iguales y si son diferentes, pues no continuar. En este caso nos vamos a ir a Start, ANOVA, vamos a ir a Test for Equal Variances, vamos a escoger en la columna de los datos que están separados por columna y vamos a poner aquí pues los 4 tratamientos, ¿no? Los resultados son todos, las opciones pues tenemos un nivel de confianza del 95% y los datos son sumarizados. Le vamos a dar OK. Entonces aquí con esta gráfica nosotros podemos ver el valor de p-value y con las múltiples comparaciones y gráficamente cómo se ven los valores. Todos los valores pues prácticamente se sobreponen. Entonces podemos decir que sí tienen relación entre ellos. Además de que el valor de p-value están mayores, están arriba del nivel de alfa, el 0.05%. Si recordamos al inicio del video dijimos que si estaba menor a 0.05%, aceptábamos la hipótesis alterna de que los valores de las medidas son diferentes, y si estaba arriba del 0.05% aceptamos la hipótesis nula de que las medidas son iguales. Entonces en este caso estamos aceptando la hipótesis nula de que las medidas son iguales, ya que el nivel de valor de p-value es mayor al nivel de alfa, el 0.05%. De igual manera, pues aquí nos está arrojando los valores. Nos está diciendo el método, como lo comentamos, la hipótesis nula nos dice que todas las variables, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que al menos una es diferente. En este caso, pues todas son iguales, ¿no? Y pues aquí está el valor los intervalos que tienen los tratamientos del 1 al 4. Y los valores de p-value nuevamente. Entonces aquí nos dice que las múltiples comparaciones, pues el valor de p-value es arriba del 0.05%. Aceptamos la hipótesis nula de que todas las varianzas pues son iguales, ¿no? Entonces vamos ahora a ver cómo se resolvería por el método de ANOVA. Le vamos a dar ANOVA, one weight, y pues tenemos dos opciones. La primera pues es si tuviéramos todos los valores en una columna, y la segunda es como los valores pues están distribuidos en diferentes columnas. Y aquí seleccionamos los 4 tratamientos. Tenemos un nivel de confianza del 95%, recordemos, y le vamos a dar OK. Entonces aquí vamos a analizar las gráficas. Primeramente nos están dando las gráficas residuales. Aquí vemos cómo se comportan los valores residuales. Todos están distribuidos de manera normal. Los valores ajustados y cómo se ve el histograma. Prácticamente el histograma muestra una campana de Gauss formada. Todos los valores se ven agrupados al centro. Aquí nos muestra el intervalo que se tiene de la desviación estándar. Solamente es usado para calcular los intervalos. Aquí vemos cuál es la media de cada uno y cuál es su intervalo de cada uno de los 4 tratamientos, como se ven visualmente. Aquí nos muestra la prueba de HCU simultáneo. Aquí nos muestra que está comparando los valores de tratamiento 1 con tratamiento, bueno, aquí nos muestra cómo están comparando los valores. En este caso, si los valores no tuvieran en sus inicios o en algún punto de su intervalo el 0, le significaría que son diferentes, pero aquí podemos observar que los 4 tienen un nivel, tienen 0, entonces son diferentes, ¿no? Son iguales, perdón, las medias.
En este caso nos prueban la prueba de Dunet. Entonces las medias, pues aquí nos está diciendo que si el intervalo no contiene un cero, lo que significa es que son diferentes del control de la media. En este caso el único valor que tiene pues es este, ¿no? El primero. Entonces vamos a ver si se puede ver qué tratamientos son. No me deja ver qué tratamientos son. Ajá. Ahora vamos a ver la prueba de Fisher. Aquí nos dice que si los intervalos no contienen cero, las pruebas son diferentes. Entonces hay algunas pruebas que sí contienen cero. Entonces dos están relacionadas. Y aquí nos está diciendo que la diferencia del tratamiento con la prueba de Turkey, si no contienen cero, pues son diferentes, ¿no? Entonces nuevamente volvemos a ver dos iguales. Ahora vamos a revisar qué nos dice el pergamino. El pergamino nos dice el método, que es la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna de que no todas las medias pues son iguales, ¿no? Y el nivel de significancia de alfa, que es del 0.05%. Tenemos 4 valores y el análisis de varianza pues nos muestra el valor de pi-value. El valor de pi-value es 0. En este caso, si recordamos el inicio del video, pues 0.00 es menor al nivel de alfa. Eso significa que pues aceptaríamos la hipótesis alterna de que todas las varianzas, pues aceptaríamos la hipótesis alterna de que no todas las medias son iguales. Entonces, con eso decimos que pues, no todas las medias son iguales, nos da el modelo sumarizado, nos da la desviación estándar, y aquí la R ajustada nos está diciendo que el 62.12% representa el valor atribuible a la variación. Entonces, sí hay mucha variación aquí. Las medias para cada factor, tratamiento 1, 2 y 3 y 4, nos dice que el 95% su intervalo, la prueba de Turkey, pues nos dice que si no contiene una letra, son diferentes. Entonces, nos está diciendo que el tratamiento 3 con el tratamiento 2 son iguales y el tratamiento 4 con el tratamiento 1 son iguales. Entonces, la prueba de Turkey, pues aquí podemos ver de forma del valor de P ajustado cómo se comportarían. La mayoría de ellos, pues las medias no son iguales, solamente de algunas. La prueba de Fisher de igual manera significa que si no contiene una letra, son significativamente diferentes. Únicamente tenemos los tratamientos 3 y 2 nuevamente iguales y el 4 y el 1 nuevamente iguales, y siguen siendo pues diferentes, ¿no? La prueba de Fisher individual, pues aquí nos arroja los valores de pi-value y su intervalo. En este caso la mayoría pues está el valor debajo del nivel del valor de alfa, entonces no son iguales. Y nuevamente nos dice la prueba de Dunet que son diferentes los tratamientos 3 y 2, y el que tiene el control pues es el tratamiento 1, que es igual al tratamiento 4. Y pues aquí en la prueba de Dunet de igual manera nos está diciendo que los valores de las medias son diferentes, y la prueba de HS múltiple pues nos está diciendo que el tratamiento pues de igual manera dos de ellos pues son realmente con la hipótesis alterna, que son diferentes, y rechazamos la hipótesis nula. Entonces con eso concluimos pues que los valores de estos tratamientos no son iguales. Gracias por su atención.